Hola, ¿qué tal están? El arte de escribir es un tema muy amplio del que se puede hablar muchísimo tiempo, pero yo voy a dar mis planteamientos al respecto. Por supuesto, hay infinidad de libros, de artículos que hablan sobre este tema, de vídeos, etcétera, pero diríamos primero hay que empezar qué sentido tiene escribir. A mi juicio, pues tiene muchísimos sentidos, muchísimos significados la tarea de la escritura, me refiero a la escritura creativa, porque realmente, pues además podemos preguntarnos por qué escribir un libro, o por qué escribir libros, por ejemplo, o por qué escribir artículos. Y podemos decir que los motivos para escribir son innumerables. De hecho, una de las razones fundamentales es compartir contenidos, ideas, conceptos y también compartir los conocimientos de filosofía o de otras materias con las demás personas. Es una actividad artística en ese sentido y realmente, como dicen los expertos, escribir en sí mismo tiene unas consecuencias muy positivas. En primer lugar, escribir un libro es el legado, o escribir libros forman parte del legado que dejamos al mundo. Por otra parte, también aumenta la marca personal de escribir, bien sea artículos, libros, etcétera. Se aprenderán nuevas cosas en el proceso de la escritura y también la escritura en sí misma es una pasión. En realidad, la escritura es un viaje creativo y sirve también para conectar con uno mismo. En ese sentido, hay que señalar algunos consejos para escribir. Está claro que hay que encontrar el lugar adecuado para ponerse a escribir o los lugares adecuados. Sobre todo, evitar todo tipo de distracciones, ya que eso aumentará la creatividad y también se conseguirá de esa forma que la hilación de ideas sea la mejor. Y bueno, sobre esto hay muchas técnicas creativas, en realidad, por ejemplo, para crear libros, bien sea ensayos, novelas, etcétera, pues según algunos escritores lo mejor es lanzarse a escribir simplemente. Otros dicen que es mejor comenzar con una labor de documentación, pero yo creo que la mejor técnica es elaborar una especie de guión de capítulos con los temas, con el tema de cada capítulo y de esa manera ir escribiendo ya contenido en cada capítulo para tener como una especie de esqueleto del libro, de guión del libro que luego habrá que rellenar, desarrollar, ampliar, etcétera. Y por supuesto también hay una labor de crítica, pues quizás eliminar partes del libro, aumentar otras, pulir mucho también lo que se ha escrito, pero lo primero es, diríamos, lanzarse a escribir. Luego estaría también la tarea de la reescritura, que es esencial. Por otra parte, como dicen los escritores ya más reconocidos, aprender a escribir, ya como un gran escritor, se aprende escribiendo. Por supuesto, cada persona tiene su estilo de escritura, eso se puede cambiar y modificar, sobre todo, como dicen los que entienden de estas cuestiones, leyendo a los grandes autores, a grandes escritores, a filósofos, a historiadores, etcétera. Y a partir de ahí, a grandes ensayistas, se puede desarrollar escritura acerca prácticamente de cualquier tema. También es muy importante que los escritores lean mucho, porque leyendo mucho y leyendo diversidad de libros, de obras, pues se aprenden distintas formas de escribir, distintos tipos de estilo de escritura, y en ese sentido, incluso los propios escritores pueden cambiar su estilo de escritura en cierto sentido en distintas obras que pueden escribir. No es lo mismo escribir un ensayo que escribir un tratado de filosofía, que escribir una novela histórica, que escribir una novela, por ejemplo, negra, etcétera, etcétera. En ese sentido hay que adecuarse al estilo de cada género hasta cierto punto, por ejemplo está la novela policíaca, etcétera. En ese aspecto también hay que decir que últimamente muchos géneros se solapan en la escritura, con lo que yo creo que lo fundamental es tener un estilo propio, reconocible y sobre todo ir transformando y cambiando si es necesario el estilo, si uno lo considera mejor hacerlo así y si no seguir con la forma de escribir que uno quiera. Lógicamente la escritura es algo personal y también, aunque es verdad que desde algunos enfoques se aconseja escoger géneros que se conozcan ampliamente,
eso no impide que se puedan escribir textos, libros, artículos, ensayos sobre cuestiones que quizás con una buena documentación pues se pueda escribir bien también. Por lo tanto, también es importante que si se quiere escribir en un género que generalmente no se conoce mucho, lo primero sea haber leído libros de ese género para tener una orientación acerca del estilo general que exige ese tipo de género literario. En cualquier caso, también es verdad que pues, leer de diversos géneros de escritura pues es siempre positivo, por lo ya explicado. En cuanto pues, a formular ideas para escribir un libro, es algo que es interesante, pero también se puede hacer una tormenta de ideas, un brainstorming o tormenta de ideas para encontrar temas perfectos o aspectos que queramos desarrollar en formato de libro. Y también es verdad que se suele decir que una de las razones principales por las que las personas no terminan de escribir un libro es porque la idea que escogieron no era la adecuada para construir varias páginas del mismo. En ese sentido, pues también se puede analizar el título del libro para ver si es suficientemente amplio, de tal manera que permita pues incrustar una serie de aspectos, de cuestiones que si es un tema muy cerrado, pues no lo permitiría tanto. En ese sentido, por ejemplo, en el caso de las novelas, también se puede pensar en una idea de novela y luego personajes y cómo desarrollar cada uno de esos personajes. En cualquier caso, siempre hay una especie de protocolos, de esquemas que sirven para desarrollar las tramas y las historias de los personajes. En ese sentido, para definir el esquema de un libro, por ejemplo, de novela, pues quizás hay que hacerse varias preguntas, por ejemplo, quiénes son los protagonistas, características de estos y de su personalidad, cuál es el objetivo de cada personaje en la historia, qué es lo que se quiere contar en el libro, en esa novela, cómo se contará esa historia, cuál será el conflicto, los conflictos de la historia, el final de los protagonistas y qué conclusiones quieres dar a los lectores o qué lección quieres dar a los lectores. También es algo importante a la hora de escribir libros, plantearse pequeñas tareas de escritura en el sentido de hacer un cronograma del tiempo de escritura que se va a dedicar cada día o cada semana para así desarrollar el libro en un tiempo que no sea excesivo, y eso también suele ser muy útil para no estancarse. Y sobre todo también establecer una fecha tope para terminar de escribir un libro, o sea, suficientemente flexible y amplia para que pueda desarrollarse adecuadamente. En ese sentido, yo creo que hay que plantear fechas realistas para terminar el libro, para que eso pueda ocurrir realmente, y no prorrogar la finalización de la novela o del libro en general pues demasiado, porque eso perjudica también a la actividad creativa, porque diríamos que hay que aprovechar el tiempo de escritura al máximo posible. Por otra parte, quizás lo más difícil es iniciar bien el libro, porque también hay distintas técnicas novelísticas en ese sentido, si es una novela. Por ejemplo, escribir un libro que pueda atraer a un público supone a veces narrar el final de la historia desde el inicio, o bien contar varias historias por partes durante el libro, como que haya varias historias paralelas, 2 historias, 3, 4, eso ya depende de cada autor, y en ese sentido eso hace que también la gente se pueda interesar más por leerlo, etc. También es muy importante el título, la forma de escribir, y pues también es importante concentrarse en la tarea de la escritura. Lo más esencial es la constancia, la perseverancia, la tenacidad y sobre todo pues no tratar de escribir el libro o los libros de una forma perfecta desde el inicio, sino escribir más bien rápido, con unas ideas claras, con un organigrama previo o un esquema previo o un guión previo, posiblemente pueda ser lo mejor, y ya cuando se acabe pues el libro, pues no sé, las páginas que sean, 200, 300, 400, 500, las que sean, o más páginas, las que sean, a partir de ahí hacer una labor
de pulido del texto, de mejoramiento, de retoque de los capítulos si es necesario, de retoque de frases, de ampliación o eliminación de algunos párrafos, de nuevos enfoques en algunos capítulos si es necesario, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues claro, también es muy importante, si es pues una novela y si es otro tipo de libro también, desarrollar el contenido, la trama fundamental de una manera muy organizada y quizás lenta. Pero también hay que decir que el primer capítulo de cualquier libro es quizás de los más importantes para tener éxito o para que el libro pues adquiera una mayor dimensión, sobre todo en cuestiones de novelas, sea novela larga, novela corta, lo que sea. Al principio, pues conviene que ese primer capítulo o esos dos primeros capítulos, diríamos que despierten la atención de los lectores, porque de esa forma los lectores se enganchan al libro, a la novela, y pueden leerlo con más facilidad y pues eso siempre es positivo. También no es necesario ser demasiado detallista al contar las historias, por ejemplo en novelas, porque eso puede causar que los lectores se aburran. Por ejemplo, también podemos pensar en Marcel Proust, en La búsqueda del tiempo perdido, En busca del tiempo perdido, que era un libro pues, en el que Marcel Proust, con su estilo de escritura minuciosísimo, pues no cansa a los lectores, porque hay muchísimos lectores que les gusta ese tipo de escritura muy detallista, pero en general actualmente eso aburre a los lectores en general y probablemente no lleguen a concluir, a terminar el libro. Entonces, lo que no es coherente ni lógico en principio, salvo casos excepcionales o extraordinarios, es que se dedique una página entera a escribir un detalle, otra página a otro detalle, de tal manera que la lectura sea muy farragosa, demasiado densa, con demasiados detalles y que no avance la trama suficientemente rápido, porque eso acaba aburriendo generalmente a los lectores. Eso también conviene tenerlo presente. Por otra parte, también pues hay que prestar atención, por ejemplo, a la sintaxis, por supuesto, a la ortografía. Hay que estar corrigiendo continuamente, si es necesario, esos aspectos, aunque actualmente con los ordenadores, pues en cuanto a la ortografía y tal, eso se corrige casi automáticamente. Y en cuanto a la sintaxis, bueno, pues también cuanto mejor sintaxis se escriba, o si se escribe con mejor sintaxis, eso siempre queda mejor y demuestra que se conocen las técnicas de escritura y que se es un buen escritor. En ese sentido, para la calidad del libro conviene eso, que no haya ningún fallo ortográfico, ningún fallo de sintaxis y que, independientemente de que la escritura sea más ligera o más pesada por la cantidad de detalles, eso ya es otro tema diferente, la calidad del libro debe ser la máxima, que no tenga ratas, por ejemplo, o las menos posibles, eso también es fundamental. También, por ejemplo, hay otra cuestión muy interesante que es, a lo largo de la escritura, ir cambiando los términos, las palabras, que no se repitan palabras cada pocas líneas, etc. Y también, pues, es verdad que muchos escritores hacen muchos borradores. En ese sentido hay distintas opiniones al respecto, pero también hay otras ideas que son interesantes también. Por ejemplo, algunos expertos en escritura creativa señalan que los borradores descartados, por ejemplo, por los escritores, pueden ser guardados hoy en día en el ordenador, por ejemplo, personal, porque esas frases que en principio, párrafos o páginas que están descartadas, igual pueden ser útiles más adelante, no se sabe, por lo tanto se pueden guardar también. Por lo tanto, de esta manera aprendemos más también. Por otra parte, pues diríamos que lo básico es la disciplina, la perseverancia, pero diríamos también el sentido común y darse cuenta de que tiene que haber un cierto nivel de organización. Se pueden tomar como ejemplos modelos de otros libros de géneros diferentes,
no para copiarlos, sino simplemente para saber cómo se suelen elaborar los personajes, las tramas, etcétera, y a partir de ahí tener unos modelos para, desde la propia creatividad, pues desarrollar libros que sean realmente más atractivos para los lectores y que a la vez demuestren pues una cierta madurez creativa. En ese sentido, cada libro que se escribe supone una mejora respecto al anterior en principio, porque se tiene más experiencia, y la escritura también es una cuestión sobre todo de